El periodismo más audaz. La información de aquello que de verdad está ocurriendo. Las voces más insumisas con los poderosos. Periodismo de combate. La Resistencia. Con José L. Sánchez. Querido oyente de La Resistencia con José L. Sánchez, bienvenido a El Disenso. Bienvenido a la entrevista semanal de este programa. En nombre de todo el equipo que lo hace posible, os saludamos y os damos las gracias por vuestro apoyo en estos momentos tan decisivos. Podéis seguir ayudando con transferencias, PayPal, buimeacofe.com La Resistencia con José L., así como con la compra de cada camiseta de La Resistencia. Tenéis toda la información en la descripción de este capítulo y en nuestro canal de Telegram, @canal José L. Sánchez. Recuerda que ahora más que nunca hay que apoyar a nuestro director, José L. Sánchez, que sigue haciendo periodismo de combate, fugitivo de la mafia judicial española y desde el exilio. Esto es gracias y para vosotros. Como sabéis, en El Disenso, José L. solo entrevista a mujeres y hombres que tienen mucho que decir. No gente famosa, sino gente importante. Esto es El Disenso. Esto es La Resistencia con José L. Sánchez. Queridos amigos de La Resistencia con José L. Sánchez, bienvenidos al Disenso, bienvenidos a la sección de entrevistas de este programa donde siempre, les recalco, no entrevisto personajes famosos, entrevisto personas importantes. Y persona importante es nuestro invitado de hoy, Agustín Aranda. Agustín Aranda es, junto con mi compañero el periodista católico Arturo Picatoste, autor del libro UMBE 101, Preguntas y Respuestas. Agustín, bienvenido al Disenso, bienvenido a La Resistencia con José L. Sánchez. Muchísimas gracias, José L. Es un placer estar contigo y poder dirigirme a tu público. Yo, junto a Arturo, pues llevo prácticamente 4 años siendo un personaje medianamente conocido en canales de difusión católica. Y en concreto, pues lo que más ocupados nos ha tenido en los últimos 2 años y pico han sido las manifestaciones que se produjeron en UMBE de nuestra Madre, la Virgen Pura y Dolorosa. A raíz de lo cual, después de un par de años de trabajo, como digo, pues hemos publicado un libro, pero la entrevista de hoy no es para publicitar el libro. Vaya por delante que nosotros no ganamos ni un solo céntimo con el libro. Lo hemos puesto al precio más barato posible en Amazon, en esa plataforma globalista, pero que sí funciona bien a la hora de poder publicar y de llegar a cualquier rincón. Barato no, baratísimo, según he visto, Agustín. Sí, en España está a 9 euros y pico. Es un libro que tiene prácticamente 300 páginas. Y también, además, lo estamos distribuyendo gratuitamente en formato PDF, a través de correo electrónico, de WhatsApp, del canal de Telegram de Arturo, periodista católico, porque lo que nos interesa es que la Virgen sea conocida, sean conocidos sus mensajes. Por eso, en la portada del libro, ella dio aproximadamente 70 mensajes con un contenido bastante rico para la actualidad, que ahora vamos a explicar brevemente, pero no hemos querido elegir para la portada algo que pudiera ser más impactante, más llamativo, más comercial, que hiciera alusión a un personaje desgraciadamente principal dentro de las apariciones de UMBE, como es el
actual mal llamado Papa Francisco, y no hemos puesto nada del Papa en la portada. En la contraportada sí hablamos de la situación del papado, evidentemente, y en la portada hemos puesto un extracto del mensaje del 27 de enero. Vuestra misión consiste en ayudar a que me conozcan, porque la Virgen quiere ser conocida. Para eso vino. No tendría sentido que hubiera venido para que una madre de familia del País Vasco pues hubiera tenido una experiencia de vida y se hubiera ido a la tumba con todos los mensajes anotados en un cuaderno y que el cuaderno durmiera el sueño de los justos allí en Vizcaya. Lo primero que podríamos decir es ¿por qué Umbe, las apariciones de la Virgen en Umbe son tan importantísimas? ¿Por qué son verdaderas? Perdón, Agustín, déjame que guíe un poquitín estas primeras preguntas, porque nuestros espectadores todavía no se habrán hecho, quienes no conozcan, que serán muchos, qué es la Virgen de Umbe, no se habrán hecho una composición de lugar. Vamos a hablar de muchos temas, pero fundamentalmente de los temas que recoge ese libro, Umbe 101 preguntas y respuestas, escrito por Agustín Aranda y por Arturo Picatoste, y que pueden ustedes comprar en Amazon. Lo primero que te quería preguntar es ¿cuándo y cómo se produce la primera aparición de la Virgen de Umbe? Sí, bueno, la primera aparición se produjo en el año 1941, pero estas apariciones tienen la particularidad de que la información no se ha distribuido de forma equitativa entre el año 41 y el año 90, que fue el último año en el que fue dada un mensaje, el año del fallecimiento de la vidente. No se ha distribuido uniformemente en esos 49 años. De hecho, desde el año 41 hasta el 68 no hubo absolutamente nada. Podemos decir que el grueso de las apariciones, la parte más abundante, fue la que tuvo lugar en el cuarteto de los años 69 al 72, aunque luego también hubo mensajes hasta el año 90. Así que bueno, eran los tiempos de Pablo VI, ¿no? Cuando se dieron, principalmente. Agustín, ¿cómo se diferencia una verdadera aparición mariana de un montaje bien producto del fanatismo, bien producto de el miserable ansia de negocio de algún estafador? Sí, que no le quepa la menor duda a la audiencia de que estas apariciones son verdaderas al 100%. No hay la menor posibilidad de que no sean verdaderas. A mí no me cabe ninguna duda, pero me gustaría que explicaras un poquitín, más allá de que luego hablaremos de eso también, de las apariciones que reconoce y no reconoce la jerarquía de la Iglesia, me gustaría, desde tu punto de vista como conocedor del tema, cómo diferenciar una aparición verdadera mariana de un montaje o de una estafa. Hay varias formas. Una de ellas es que no contenga ningún error que vaya contra la doctrina. Ese sería el primer punto. Otro punto sería que no se contradijera con los mensajes que la misma Virgen ha dado en otros lugares. Un tercer punto es que si contienen profecías, que se demuestren que se han cumplido las que se puedan haber cumplido. Las que sean a futuro, no, pero no pueden contener ningún fallo. Entonces, ahí para los que tenemos un cierto nivel en nuestra doctrina católica y conocemos otras apariciones de la Virgen y somos conscientes de que estamos en el final de los últimos tiempos y observamos los signos de los tiempos, bueno, pues con toda esa visión, uno medianamente versado o un poco con un cierto nivel, ¿no? Pues tiene criterio suficiente para decidir si son verdaderas o falsas. Es relativamente fácil una vez que uno tiene cierto nivel, como sucede en cualquier profesión. Alguien que sea un experimentado mercader de joyas va a saber distinguir una verdadera de una falsificación, por ejemplo, ¿no? Para alguien que no entienda, bueno, pues quizás no sabríamos distinguir entre bisutería y oro, ¿no? En fin, es una cuestión de tener cierto conocimiento y observar y llegar a conclusiones.
Perfecta, me parece muy acertada esta precisión, porque yo creo absolutamente en la Virgen de Umbe, entre otras cosas porque doy mucho crédito a lo que cuenta Arturo Picatoste, un compañero al que admiro y aprecio. Yo soy católico, practicante, pero mi conocimiento sobre apariciones marianas es absolutamente lego, ¿no? Yo entiendo de guerras, que es a lo que me he dedicado durante toda mi vida. Bueno, Arturo es un compañero al que sigo, que me parece absolutamente honesto y que suele dar informaciones muy precisas, y de ahí mi conocimiento mínimo sobre la Virgen de Umbe. Pero te quería preguntar, ¿cuál es la situación o el reconocimiento hasta el momento de la jerarquía de la Iglesia Católica respecto a las apariciones, los mensajes, las profecías de la Virgen de Umbe? Oficialmente no están ni aprobadas ni rechazadas. Unas apariciones pueden tener uno de estos tres estados: aprobadas, rechazadas o no consta, están en estudio, ¿no? Básicamente. Pues estas no están ni una cosa ni otra. No van a ser aprobadas nunca jamás, porque una de las líneas generatrices, uno de los puntos fuertes, es que la Iglesia está usurpada, está tomada por el enemigo. Luego será imposible que la Iglesia actual, que es una falsa Iglesia, la Iglesia fundada por Cristo es verdadera, y contra esa jamás podrán vencer la fuerza del infierno. Pero otra cosa diferente es la estructura terrena, jerárquica, canónica, vaticana. Esa sí está tomada por el enemigo, por la masonería eclesiástica. Es un plan que se ha llevado desarrollando pues desde tiempos de Gregorio XVI, prácticamente, desde hace 200 y pico años. Pues no van a ser aprobadas, evidentemente, porque precisamente la Virgen viene para denunciar que la Iglesia está tomada por un impostor. Ahora entraremos perdón que te voy interrumpiendo, porque voy a intentar guiar la conversación hacia lo importante, pero por dejar claros algunos matices, digo, ahora entraremos en los mensajes y en las profecías de la Virgen de Umbe, pero te quería hacer una última pregunta, también para acabar de entender los mensajes marianos de cualquier aparición, y sobre todo de esta, que es la que tú conoces bien, ¿no? A mí me resulta a veces difícil entender la cuestión del tiempo. Es decir, cuando la Virgen hace una aparición verdadera, una aparición que no sea un montaje, una aparición que de verdad es milagrosa, la Virgen está hablando en tiempo presente, pero probablemente el mensaje es escuchado con mucha posterioridad, o llega a la gente con mucha posterioridad. Me cuesta un poco comprender, y me gustaría que me explicaras esto de los tiempos, ¿no? Es decir, ¿cómo se analiza un mensaje de la Virgen, sin entrar todavía, que ahora te preguntaré por los mensajes de la Virgen de Umbe, el tema del tiempo verbal, ¿no? Es decir, si está refiriéndose al presente, si se está refiriendo al tiempo futuro. Muy buena pregunta. Pues para responder a ella pueden servir estas dos ideas. Por un lado, Dios es eterno, está fuera del tiempo. Claro, eso para los seres humanos es algo inimaginable, ¿no? Porque estar fuera del tiempo, por eso sería un error pensar humanamente, en el sentido de qué aburrido tendría que ser para Dios estar mirando los dinosaurios hace 3000 años, esperando a que llegara el momento en el que su hijo viniera, ¿no? Allí mirando, ¿no? No, eso es un error. Dios es eterno, está fuera del tiempo, lo conoce todo. Como lo conoce todo, Él sabe, respetando nuestro libre albedrío, el de los hombres, cómo va a terminar la historia. Eso que a cualquiera le debiera de poner los pelos de punta. Dios ya sabe si yo me voy a condenar o no. Pero eso no tiene que servir para que no hagamos nada. Porque si no hacemos nada, efectivamente ya estaremos haciendo algo, que es colaborar para nuestra condenación. Entonces, por un lado, Dios, como es eterno, está fuera del tiempo, pues perfectamente puede saber lo que va a pasar a futuro y dar profecías. Esto de dar profecías, bueno, ya el Antiguo Testamento está lleno de profecías que son para ahora.
Por ejemplo, el libro de Daniel, que fue escrito hace 28 siglos, tiene profecías que están por cumplirse en los próximos años. Y por otro lado, siempre la profecía consta de un tipo y antitipo. Esto también nos ayuda a nosotros a entenderlo. El Señor fue profeta, nuestro Señor fue profeta. Por ejemplo, él hablaba usando un hecho de su época, pero para referirlo a un hecho a futuro. Algo que todo el mundo va a entender. Cuando sus discípulos le preguntaron o le dijeron la belleza del templo de Jerusalén, el Señor en su discurso escatológico habló en tipo y antitipo. Habló de la destrucción del templo, lo que iba a suceder a aquella generación que no había aceptado su visita, pero refiriéndolo al final de los tiempos, que es nuestra generación. Es decir, es una dualidad. La profecía tiene una dualidad tipo y antitipo. Por eso puede ser entendida y no ser rechazada directamente cuando es dada, pero su cumplimiento pleno puede estar diferido en el tiempo con respecto al momento en el cual el vidente o el profeta, en el caso del Antiguo Testamento, la recibe. Así que Dios lo tiene todo calculado para que sea entregada a la persona adecuada y llegue a sus destinatarios en el momento adecuado, porque si no, pues ya mal empezamos. Si resulta que el profeta o el escribano o el vidente falla, o quienes recogen la información de entrada son unos traidores que la destruyen y la esconden, claro, eso no tendría sentido, porque entonces no habría oportunidad de conocer la información, ¿no? Entonces, que no nos extrañe mucho de que, por ejemplo, los mensajes de Umbe fueron todos dados, prácticamente todos, en tiempo de Pablo VI. Pero no se habla para nada de cómo estaba la Iglesia en tiempo de Pablo VI. Tipo y antitipo. Fueron dados en Vizcaya, pero la Virgen dijo: vengo por toda la humanidad. Es decir, en ningún momento la Santísima Virgen habló, y fíjate que eran años muy duros, de la situación política de las provincias vascongadas, a finales de los 60 o primero de los 70. Pues ella no dijo absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque la proyección y la trascendencia de sus mensajes no se circunscribían ni a los años de Pablo VI ni a aquella zona geográfica de España. Bueno, el cielo lo tiene hecho así. De hecho, yo pienso que en mi opinión, el acontecimiento más importante del siglo XX, no religioso, sino global, han sido las apariciones de Fátima. Bueno, ¿cómo es que unos niños, unos pastorcitos en Portugal reciben la información de Rusia y del comunismo? No tenían ni idea. Pensaban que Rusia era una mujer muy mala. Bueno, pero ahí ese fue el lugar elegido para que la Santísima Virgen, que por cierto, por supuesto, Fátima tiene continuación en Umbe totalmente. Ahí hubo un quiebre en la historia a partir del año 60, no se reveló el tercer secreto de Fátima como pidió la Virgen, falleció Pío XII, bueno, entonces el cielo activó un plan B. El plan B pasó por España, también había dado otras apariciones en otros lugares la Virgen, por supuesto, en Italia, en Holanda, pero el plan B empezó por Garabandal. Garabandal es un poquito más conocido que Umbe, y después de Garabandal vino Umbe, que además están hasta cerca geográficamente. En Garabandal es de Cantabria, Umbe de las provincias vascongadas. Pues Umbe tiene la particularidad de que, aunque es un poco posterior a Garabandal fue dado en los años del Concilio Vaticano II y Umbe a continuación, a finales de los 60, pero Umbe confirma a Garabandal. ¿Por qué la confirma? Porque otra idea fundamental que tienen que sacar los oyentes de la entrevista de hoy es que Umbe es verdadera, que es para nuestra época y que ya a principios del año 24, en marzo del 24, podemos afirmar que contiene 5 profecías, 5 ya cumplidas. Cuando un hecho se ha producido, se ha demostrado, es imposible decir que es falso, porque ya el hombre no puede dar marcha atrás en el tiempo y hacer que no se cumpla. Entonces, como tienen ya 5 profecías cumplidas y demostradas, con el calendario en la mano, algunas de ellas, por eso son verdaderas. Y
son también las apariciones de Umbe muy importantes a futuro, porque todavía quedan más apariciones por cumplirse. De hecho, Umbe no va a dejar de cumplirse hasta que suceda la venida visible de Jesús, del Señor, en su parusía, en el juicio de las naciones, cuando derrote a las dos bestias apocalípticas. Umbe llega hasta ahí. Umbe se planta, la Santísima Virgen se planta en el momento en el que su hijo, de forma visible, estará a punto de venir para derrotar, como se dice en el libro del Apocalipsis, y como también dijo San Pablo, refiriéndose al anticristo, para arrojar vivas a esas dos bestias. Así que Umbe, de verdad lo digo, es muy buena inversión, no solamente para gente católica. Hombre, lo ideal es ser católico, sentirse hijo de la Santísima Virgen y estar en gracia de Dios. Pero como nosotros sabemos que algunos de tus oyentes pues o no son católicos o no son practicantes, que no desestimen el conocerlas, porque son muy útiles porque nadie puede decir que no vive en el año 2024, que es ajeno a lo que va a suceder con los conflictos bélicos o con el poder del nuevo orden mundial. Todo el mundo, pues va a ser afectado, le guste o no le guste, ¿no? Entonces, Umbe nos da luz, nos ayuda a entender y a luchar contra dos enemigos de Dios y de la Virgen. Estos dos enemigos son la parte política, la parte religiosa. La masonería eclesiástica sería el enemigo religioso y el nuevo orden mundial sería el enemigo político. De cada una de esas dos ramas, que Arturo y yo hemos denominado los dos alfiles, que sirven a un rey, muchas veces hemos usado el ejemplo del ajedrez. La Virgen María es la reina del ejército vencedor, el ejército enemigo es el ejército del maligno, del ángel caído, que tiene dos poderosos alfiles, aquí en la tierra, el nuevo orden mundial, situación política, y la masonería eclesiástica. Pues ella, la Virgen, viene con un enorme poder exorcista para desenmascarar los planes de sus enemigos, de esos dos alfiles, que trabajan en comandita, en unión, la parte política con la parte religiosa. Es un plan que le ha tomado a Satanás unos 300 años, 250 años más o menos, desde que se puso en marcha cuando en Europa se estaba fraguando la Revolución Francesa, ese episodio sangriento y terrible. Pues ya desde ese momento prácticamente la masonería eclesiástica sabía que al catolicismo no se le iba a derrotar desde fuera, como siempre había pasado desde tiempos de los romanos, martirizando, persiguiendo, cancelando. No, de esa forma no había manera de terminar. Entonces pusieron un plan diferente, que era el de infiltrarse, pero eso llevaba un tiempo. Uno no toma el vértice de la Iglesia, el papado, de la noche a la mañana, porque primero tiene que infiltrar a muchos. Ya sabemos que en el siglo XX hubo muchos comunistas infiltrados en los seminarios. Entonces, poco a poco se han ido infiltrando. De hecho, a primeros del siglo XX estuvieron cerca de llegar al papado, pero por providencia divina no era el momento y salió elegido un santo papa, San Pío X. Pero finalmente lo han conseguido. Eso Dios pues lo permite, no es que sea de su agrado, evidentemente, igual que no fue de su agrado que uno de su colegio apostólico lo traicionara, porque también es de mucha utilidad pensar que lo mismo que le sucedió al Señor, a la cabeza, le va a suceder al cuerpo, o lo mismo que le sucedió al esposo, Jesús, le va a suceder a la esposa mística, a la Iglesia. ¿A qué me refiero? A que fue traicionado desde dentro. Y eso no se lo esperaban los otros 11. Pero sucedió. Ese traidor, Judas Iscariote, se alió con el poder político de la época y con el poder religioso para entregar al Señor. Pues lo mismo tiene que suceder con la Iglesia, con el cuerpo místico. Y va a parecer que desaparece. La Virgen dice
parecerá que desaparece y quedará como destruida. No dice que desaparece y será destruida, porque la palabra de Dios es que las puertas del infierno no prevalecerán. Pero contra lo que se iban a vencer es contra las instituciones humanas. Es decir, Satanás sí puede infiltrarse en un seminario. Donde no puede infiltrarse Satanás es en una obra del Espíritu Santo. Ahí no puede. Entonces, la parte humana, jerárquica, militante, terrena, es la que sí tiene tomada. Ya nuestro Señor decía que Satanás es el príncipe de este mundo. No nos tiene que extrañar el saber y el creer que tiene muchísimo poder. Y en esta época más todavía, porque como el misterio de bondad ha retrocedido, es decir, hay muy poca fe, el Señor hizo una pregunta retórica que se responde por sí misma. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Muy poquita, ¿verdad? Pues claro, con ese retroceso, el enemigo va ganando terreno. Y es lo que ha sucedido. A partir de los años 60, la infiltración de la masonería fue muy fuerte y consiguieron que uno de ellos fuera ascendiendo en la escala. En el año 69 comenzó el combate entre la Virgen y sus enemigos, los dos alfiles, la masonería eclesiástica y el nuevo orden mundial, que ya en esa época también, bueno, pues empezaba a maniobrar, ¿no? Con bastante fuerza. Y Bergoglio no sabía en el año 69 hasta dónde iba a llegar. Claro, Bergoglio no lo sabía, pero el cielo sí lo sabía. El cielo sí sabía. De hecho, el día en que nació Jorge Bergoglio, 17 de diciembre de 1936, la apóstol de la Divina Misericordia, Santa Faustina Kowalska, escribe en su diario que en ese día sufrió más que nunca en su vida por los sacerdotes, pero que era un secreto que quedaba entre el Señor y ella y que no podía revelar. Cualquiera que lea el diario de la Divina Misericordia y llegue a esa fecha se pregunta, bueno, ¿y aquí qué ha pasado ese día? Para que Santa Faustina diga eso. Pues ya sabemos lo que había pasado, que en ese día, 17 de diciembre del 36, nació el Destructor. Si estás disfrutando del programa, haznoslo saber con un café. En buymeacoffee.com, La Resistencia con José L. Tienes la información en Telegram y en la descripción del programa. Esto es El Disenso. Esto es La Resistencia con José L. Sánchez. ¿Me permites, Agustín, antes de entrar, porque ya quiero entrar de lleno en UNBE, pero me gustaría que hicieras una última aclaración. Bueno, resulta curioso, o no resulta curioso, o a lo mejor es una decisión absolutamente sabia del Señor, que prácticamente todas las apariciones marianas se hayan dado a personas muy sencillas, incluso muy ignorantes, a personas incluso analfabetas. Bueno, esto puede tener dos interpretaciones, la interpretación del ateo y del incrédulo, de que necesita de personas sin ninguna capacidad de raciocinio y fácilmente manipulables para inventar un mensaje, o todo lo contrario, que como ocurre además mucho a lo largo del Antiguo Testamento, también del Nuevo Testamento, con los apóstoles que eligió Jesucristo, que Jesús elige personas no precisamente por su extraordinaria capacidad intelectual, sino por la grandeza de su corazón. Entonces, antes de entrar, es la última pregunta que te voy a hacer antes de entrar en UNBE, quería también tu opinión a este respecto. Sí, así es, porque para el mundo, lo que es descartable, lo que es de poca valía, para Dios sí puede ser de mucha valía. De hecho, en el Evangelio el Señor dijo: te doy gracias, Padre, porque has revelado esto a los sencillos. La sabiduría de los hombres es necedad para Dios. Y además es otra forma de que se crea en la veracidad de la aparición, porque es imposible que alguien analfabeto, que no tiene estudios, no tiene cultura, no fue a la escuela, como fue el caso de la vidente o los niños de Fátima, pues pueda inventarse, pueda dar unos mensajes que están referidos en la Biblia o que hacen referencia a profecías futuras que se cumplen. Eso no puede salir de su cosecha, evidentemente. Sobre todo cuando ellos no ganan absolutamente nada. Al revés, se metieron en problemas. Has puesto un ejemplo muy claro, que es como los pastorcitos de
de Fátima ni sabían que Rusia era una nación. O sea, eran tan ignorantes que no sabían ni que Rusia era una nación. Sí, o la vidente de Lourdes, Santa Bernardita Subirús, ella dijo que la mujer que se le había aparecido era la Inmaculada Concepción. 4 años antes se había aprobado el dogma de la Inmaculada Concepción. Esa chiquilla francesa no tenía ni idea, entonces no se lo podía estar inventando. Pues sí, el Señor se vale de muchas veces de lo humilde para, que sus obras se lleven a cabo a través de estas personas, porque el Señor lo que mira es la pureza de intención, el corazón, el interior. O sea, para listo y poderoso ya está el Señor. No nos necesita a los hombres, pero sí necesita nuestra docilidad. Esa infancia espiritual que ya el Señor dijo en el Evangelio. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el colectivo contra el cual más se las tuvo tiesas el Señor fue con los fariseos, que eran los más doctos y los más preparados. Y bueno, allí saltaban chispas. Entonces no es de extrañar que haya elegido a una mujer humilde, ama de casa, que además, a su hija, que está muy mayor, por cierto, la hija ya es muy mayor, pues sí, ella sí fue a la escuela, porque le pilló ya en tiempos de Franco, más o menos, en otra época, y ella sí sabía escribir, y castellano lo entendía muy bien, ¿no? Por eso la madre le iba dictando a la hija y la hija iba escribiendo. Y a partir de la tercera aparición, ellas le iban enseñando, la vidente, la madre, le iba enseñando a la Virgen lo que estaba escrito, para que la Virgen confirmara si era correcto o no. Entonces, ellas lo dicen, sí, es correcto, ¿no? Y en algunos mensajes ellas mismas, como no entendían ni papa, no entendían nada, ni jota, dicen, no entendemos nada, pero así lo dijo la Virgen. Tengamos en cuenta que si ya ha costado trabajo a partir de la Semana Santa del año 2020, punto clave en las apariciones, aquella Semana Santa de la situación político-sanitaria, que fue cuando se pudieron comprender en plenitud los mensajes de Umbe, y ya nos costó trabajo cómo se iban a entender en tiempos de Pablo VI. Aquello le sonaba a chino a esas mujeres, ¿no? Pero ese ha sido uno de los secretos para que no las tumben. No las han tumbado por 2 razones. Por un lado, porque desde primera hora, desde el año 69, la Virgen bendijo el agua del pozo. La mujer que tiene la luna bajo sus pies, según el Apocalipsis, puso sus pies en Umbe el mismo día en que nos hicieron creer que el hombre había pisado la luna. Como el cielo lo sabe todo, pues la que sí que pisó Umbe fue la Virgen. Y desde ese día, el 20 de julio del 69, quedó bendecida a perpetuidad el agua del pozo. Entonces, como ese agua milagrosa ha ido curando y no ha dejado de curar en los últimos 54 años, ya vamos para 55, por eso las han respetado, porque había una devoción popular, iba la gente, no daban un ruido, no molestaban a nadie, y como además parecían fallidas, cualquiera que las leyera pensaba o que la vidente se había equivocado o que se había inventado los mensajes y no había quien los entendiera, por eso no han entrado. Y de hecho, algo importantísimo fue que cuando nosotros de casualidad en el año 21, en mayo del 21, decidimos hacer un programa como homenaje a la Virgen en el mes de María, en el mes de mayo, yo ya llevaba 1 año colaborando con Arturo, pero yo no tenía ni idea de Umbe. Entonces elegimos 4 apariciones de la Virgen Dolorosa en España, al azar, ¿no? Bueno, vamos a hacer una catequesis en mayo sobre la Virgen Dolorosa en España. Y pensamos, vamos a elegir algunas que sean poco conocidas. Elegimos 4, Chauchina, Ezquioga, Umbe y Prado Nuevo. Entonces, cuando leímos la información que había sobre las apariciones de Umbe, evidentemente no nos enterábamos prácticamente de nada, no comprendíamos, parecían fallidas, y entonces había 2 opciones, o no hablar de ellas, porque claro, hablar de una aparición de la Virgen y que parezca fallida y que no sepas explicarla, hombre, queda feo, ¿no? Se te quitan las ganas. O también podríamos haber explicado la parte fácil que no requiere de ninguna cábala, que hay un agua que cura, una familia muy buena que dejó su casa, allí hay gente que va a rezar el rosario, la Virgen quiere que seamos devotos de la Eucaristía. Eso es fácil, ¿no? Digamos, no aporta nada nuevo.
Pero como había una parte, la parte que hacía referencia al papado, tan imposible de entender, pues entonces Arturo y yo dijimos, bueno, aquí hay dos opciones. O la descartamos o rezamos y pedimos iluminación al cielo porque pensamos que esto es verdad, pero no sabemos explicarlo. Entonces vamos a ver si el cielo nos ayuda. Y estuvimos bastantes días. Yo me estuve partiendo la cabeza, no éramos capaces de entender aquello, porque claro, no vale con decir, y el Papa malo es Bergoglio, porque así lo pensamos. Bueno, sí, pero si no lo demuestras con los mensajes, no vale. O sea, tendrás que demostrarlo con los mensajes, y si no eres capaz de explicar bien los mensajes, no puedes atribuirle a Bergoglio todo lo tremendísimo que la Virgen dice de un Papa, porque está claro que en la Virgen habla de un Papa reprobado de 9 maneras, al que califica como violento, injusto, que no recibe el poder de bendecir a los fieles en nombre de Dios, que sus bendiciones no detendrán la catástrofe, que aparta a los fieles, bueno, que no se aparecerá a nadie después de muerto. Dicho de forma llana, le pega un repaso a ese Papa, que eso es terrorífico, porque uno dice, bueno, ¿y qué está pasando aquí? ¿En qué fase de la historia estamos? Entonces, había que demostrar que ese Papa era Bergoglio, porque si no, pues nada, dices, ahí se quedan y serán fallidas. Entonces, después de muchos días, una semana o 10 días, pues ayunando, rezando, insistiendo, no éramos capaces. Hasta que recibimos una luz y sí, entendimos. Yo además recuerdo que perfectamente entendí una idea clave para poder explicar por qué Bergoglio era ese Papa. Y así lo hicimos. Lo explicamos parcialmente, porque no lo pudimos explicar del todo, pero sí lo suficiente. Y esa explicación, porque en UNBE las fechas son maravillosas, cómo ha ido coincidiendo todo, cómo se ha ido desarrollando el conocimiento que hemos ido obteniendo, cómo lo hemos ido exponiendo, dando a conocer. Ha sido increíble la conexión de fechas y de sucesos. Bueno, pues una de ellas, de las muchas, fue que sin haberlo buscado en absoluto, ese mensaje lo explicamos y Arturo publicó la catequesis 50 años, día por día, del momento en que fue dado. Fue dado el 23 de mayo de 1971 y nosotros vimos, anda, pues ¿te has dado cuenta, Arturo? Que lo vas a estrenar el domingo, porque además iba a estrenarlo el viernes 21 de mayo, pero hubo un problema, él no pudo, se retrasó la cosa y dijo, bueno, pues entonces el domingo. Y entonces, una vez que lo subió el domingo, dijimos, anda, pero si hoy se cumplen justo 50 años día por día del mensaje. Bueno, ahí quedó la cosa. Transcurrieron 9 meses y no pasó absolutamente nada. Y a los 9 meses, el 4 de febrero del 22, hace 2 años prácticamente, pues nosotros no habíamos hablado nada más de UNBE, ni habíamos mirado más los mensajes, pensando que ya estaba explicado lo que nosotros hicimos y ya no había más tela que cortar. Ignorante de nosotros, quedaba todo. Pues nos dimos cuenta de que desde la propia diócesis de Bilbao se conoce que vieron el vídeo de mayo del 21 y no les gustó un pelo las explicaciones que dimos, y entonces durante esos meses del 21 se dedicaron a escribir un libro. Coincidió además con el cambio de obispo, salió Monseñor Iceta, llegó Monseñor Segura, y nos dimos cuenta de que a finales del 21 habían cambiado los mensajes referentes al papado en la página oficial avalada por el obispado de Bilbao y que habían editado ellos un libro con los mensajes falsos. Cuando nos dimos cuenta a 1 de febrero del 22, nos quedamos de piedra. ¿Cómo es posible esto? Una persona nos enseñó, que yo ya no sé ni cómo hicimos eso, a usar un programa informático para repescar la información que había en la página en mayo del 21. Y menos mal que sacamos pantallazos y copias. Entonces, entre una cosa y otra, pudimos demostrar que esos mensajes que figuraban en el libro y en la página en febrero del 22 no eran los mensajes que nosotros encontramos y con los que fuimos capaces de explicar parcialmente por qué Bergoglio era el Papa reprobado por la Virgen. Entonces nos dirigimos al obispado de Bilbao y no soportaron la presión y lo restituyeron. Bendito sea Dios,
que volvieron a restituir los mensajes en la página oficial, rectificaron el libro, quitaron de en medio los libros manipulados. Bien, y pensamos nosotros que ya habíamos terminado, ¿no? Una vez que habíamos conseguido que restituyeran los mensajes. Resulta que un mes después, a Arturo, pues un par de meses después, le tumbaron todos los canales, porque Arturo, tú tienes experiencia en eso, había sufrido un montón de censuras, castigos, inhabilitaciones, tarjeta amarilla, tarjeta roja, bueno, de todo. Y le borraron absolutamente todo, no le quedó nada en los canales. Y entonces en ese momento él pensó, pues como además él trabaja altruistamente, él no gana dinero con este apostolado que hace, él pensó dedicarse a otra cosa. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Yo pues tampoco andaba muy bien de tiempo, evidentemente. Tengo mi familia, tengo mi trabajo. Bueno, pero Arturo, decidió crear un nuevo canal que se llama Arturo Periodista Católico 3. Lo creó de nuevo y subió algunos vídeos. Uno de los muchos que subió fue el de mayo del 21, el de las 4 apariciones de la Virgen pura y dolorosa, que fue el vídeo en el que nosotros explicamos los mensajes que no gustaron en Bilbao. Bueno, entonces ya vamos pues por mayo del 22, o por junio del 22. Resulta que una monja española de clausura, no podemos decir el nombre evidentemente, que no había oído hablar de Umbe ni de Arturo Periodista Católico en su vida, pues vio el vídeo de mayo del 21 sobre las 4 apariciones de la Virgen pura y dolorosa en España. Y esta monja se puso en contacto con Arturo. ¿Cómo es posible que si miles y miles de personas habían visto ese vídeo y ni nosotros mismos habíamos terminado de entender el mensaje central? Pues esa monja terminó de comprenderlo. Se puso en contacto con Arturo y entonces, para simplificar, era que nosotros habíamos visto una cara de la moneda, que ya era difícil verla, y la monja vio la otra. Y entre ambas caras ya teníamos la visión completa de la moneda. Es decir, nos confirmaba las explicaciones de esta monja en que nuestras explicaciones eran correctas y además ella aportaba más información. De forma que ya sí que estaba totalmente claro que ese papa era Jorge Bergoglio. A ver, que nadie se extrañe de que la Virgen haya tenido que encriptar esa información, porque si hubiera dicho claramente en qué momento iba a llegar ese papa enemigo al cual se le aplican esas 9 reprobaciones que ponen los pelos de punta y que va a causar un auténtico destrozo y ruina de almas y no va a detener la catástrofe, pues claro, los enemigos de la Iglesia hubieran ocultado los mensajes, los hubieran manipulado, que de hecho, en cuanto pudieron, lo hicieron. En cuanto vieron el vídeo nuestro de mayo del 21, tardaron medio minuto en ponerse manos a la obra para blanquear a Bergoglio. O sea, ahí empezó la operación blanqueo de Bergoglio. Porque, claro, como Bergoglio es un peón del enemigo, es un elemento de la masonería eclesiástica, el jefe de la banda, el líder de la Agenda 2030, que es anticatólica. Bueno, pues por eso la Virgen, como va por delante, sabía cómo tenía que esconder la información para que los que fueran de su bando la entendieran y los enemigos no. Bueno, pues hay 5 profecías cumplidas. Y seguimos trabajando nosotros, después sucedieron muchas más cosas. Y llegamos a un momento cumbre, que fue cuando a finales del 22, de los mensajes de Umbe, pudimos demostrar que nadie se caiga de espaldas, que Jorge Bergoglio no es sacerdote, no es ni siquiera diácono, es seglar, como nosotros, como José y como yo. Jorge Bergoglio es seglar. La Virgen nos dice que nunca ha recibido ningún grado del sacramento del orden sacerdotal. ¿Eso qué significa? Que es el destructor en grado máximo. Es Bergoglio el mal pastor de Zacarías, libro del Antiguo Testamento. Si estás disfrutando del programa, haznoslo saber con un café. En buymeacoffee.com, La Resistencia con José L. Tienes la información en Telegram y en la descripción del programa. Esto es El Disenso. Esto es La Resistencia con José L. Sánchez. Perdón, Agustín, pero esto es importante.
y me gustaría que lo explicaras. ¿Qué quieres decir exactamente con que Bergoglio es seglar? Nunca estuvo en un seminario, no se ordenó como sacerdote, es mentira los datos biográficos que os ofrecen de él. Sí, en un seminario sí que estuvo. Se infiltró en un seminario como muchos otros se infiltraron, o porque eran marxistas. De hecho, los formadores de Bergoglio, su principal referencia era una revolucionaria marxista que terminó arrojada al Mar de la Plata por la dictadura argentina, una revolucionaria anticatólica, atea. Esa es la principal referencia de Bergoglio. Sí estuvo en el seminario, pero a cosa hecha eludió ser ordenado diácono. No fue ordenado diácono, se saltó a propósito el diaconado. Y 6 meses y pico después, en diciembre del 69, hicieron una jugada que consistió en que acudieron a un obispo emérito, Ramón Castellano, que estaba peleado, no se llevaba bien, con los obispos titulares de Buenos Aires, que eran Aramburu y Cagiano, y a este obispo emérito, en diciembre del 69, le hicieron creer que Bergoglio ya era diácono, porque en junio del 69 lo había ordenado diácono el obispo de Morón, Miguel Raspanti, cosa que jamás sucedió. Miguel Raspanti nunca tuvo absolutamente nada que ver con los jesuitas. Miguel Raspanti en la vida de Bergoglio aparece, pero por otro capítulo, por la traición de Bergoglio a Yalix y a Llorio. Entonces, Bergoglio, junto con otros seguramente, se saltó a propósito el diaconado y hubo un obispo emérito que engañaron, fue negligente, no comprobó que había sido diácono y lo ordenó sacerdote. Como hubo dolo, mala intención, esa ordenación sacerdotal no solamente fue ilícita, que por el hecho de no ser diácono ya es ilícita, en cuyo caso, en el mejor de los casos, se habría tenido que volver a ordenar de diácono para poder ser sacerdote, eso en el mejor de los casos. Pero como hubo dolo, hubo intención de trampear y de engañar y de puentear a las autoridades de Buenos Aires. ¿Por qué no acudió Bergoglio a las autoridades de Buenos Aires para ser ordenado sacerdote? Porque las autoridades de Buenos Aires le hubieran dicho: pero si tú no eres ni diácono, ¿cómo te vamos a ordenar sacerdote? Por eso se buscaron a un obispo emérito que estaba peleado con los de Buenos Aires. Entonces, transcurrieron 29 años desde el año 69 hasta que alguien en 1998, cuando ya era primado de Argentina, porque fue escalando, en la escala clerical fue escalando, pues alguien se tiraría 29 años esperando a ver si aparecía el certificado de ordenación diaconal de Bergoglio. Y como nunca apareció porque no es diácono, pues ya en el año 1998, 29 años después, pues ya dijeron, bueno, tenemos aquí a Bergoglio, que es arzobispo de Buenos Aires, algo habrá que apuntar. Y ya apuntaron todo de corrido. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Bueno, pues en las apariciones de Umbe, esta información está. Porque la Virgen, el 8 de junio del 69, domingo, cuando supuestamente se tuvo que ordenar diácono y no lo hizo, lo definió como hombre violento. La Virgen dijo: este papa, hombre violento, pagará por su pena. Pena canónica. Jorge Bergoglio fue inválidamente ordenado sacerdote en diciembre del 69, porque se saltó el diaconado. Entonces, eso lo dice la Virgen en Umbe. Y el 13 de diciembre del 69, justo ese día, mientras al otro lado del Atlántico se simulaba una ordenación sacerdotal inválida, en Umbe un ángel, el 13 de diciembre de 1969, le dijo a la vidente: no olvides lo que has prometido, y dejó unas huellas en el terreno. Justamente ese día, cuando llevaban meses en los que no había ninguna aparición. Claro, ¿a qué se refiere? No olvides lo que has prometido. Pues que aunque los ángeles, porque hay mucha presencia angélica en Umbe, y la Virgen le dirían a la vidente: aunque no entiendas nada, tu misión es la de ser fiel y transmitir las palabras que te damos, aunque no las entiendas, y las visiones que te vamos a mostrar, porque Felisa tuvo muchas visiones importantísimas, y hubo en Umbe muchísimos fenómenos sobrenaturales, inexplicables. Pues todo eso, ese
esa terna, mensajes, visiones y fenómenos sobrenaturales, ella fielmente, junto con su hija, fielmente, aunque no entendían nada, iban anotando todo, porque era para esta época. Entonces, claro, por eso nos dimos cuenta, porque por las fechas, porque en el año 69 empieza el combate entre la impostura religiosa y la bendición del agua del pozo de Umbe, que es un agua que lleva produciendo milagros 54 años, cura sanos y enfermos. Vamos a ver, Agustín, para poder seguirte bien y poder comprenderte bien, a mí me falta un dato fundamental que también invito a nuestros oyentes interesados a que lo hagan, que es leer Umbe 101 preguntas y respuestas de Arturo Picatoste y Agustín Aranda. Lógicamente, si no he podido leer ese libro que quiero leer y que voy a leer, me resulta un poco difícil el poder seguirte, ¿no? Yo me imagino que a estas alturas hay una pregunta que serán nuestros oyentes, de esos mensajes que no conozco porque no he podido leer el libro y de esas profecías que necesito poderlas leer, no para dar crédito, que se lo doy a lo que me estás contando, sino para poder tener una conversación más o menos inteligente, ¿no? Bueno, a mí me preocupa enormemente las profecías, sobre todo, ¿no? Y en esas profecías, si se habla algo de cuál es el futuro que nos espera como Iglesia Católica, si da alguna esperanza a los que carecemos ahora mismo de esperanza respecto a la situación de la Iglesia y que seguimos pensando, a pesar de Jorge Bergoglio, que la Iglesia es una santa, católica y apostólica. Sí, hay esperanza, por supuesto que hay esperanza. Lo que pasa es que la línea del papado va por Umbe, ya no va por el Vaticano. Es decir, San Pedro se apareció, San Pedro le entregó las llaves del reino, las llaves de los cielos, se las entregó a Félix Asistiaga. No conocemos ninguna aparición en la que San Pedro, en el año 68, un año antes de los mensajes de la Virgen sobre el papado, los dio en el 69 y en el 71, le entregó la llave. Entonces, gracias a eso y a otros fenómenos sobrenaturales, podemos concluir, hemos ido trabajando, armando todo este puzzle y hemos visto que la llave del papado, sin ninguna duda, termina aquí en la Tierra con el fallecimiento del último papa, que fue Benedicto. Benedicto fue el último, porque hubo 2 cambios de papas. Cuando los papas no se cambian. La Virgen dijo, cambiarán 2 papas más, porque la masonería eclesiástica, ¿qué hizo? Asesinó a Juan Pablo I, pero de ahí vino un papa válido, Juan Pablo II, en un cónclave válido. Además, es una obviedad. Para dejar de ser papa tienes que estar muerto. Esa es la gran diferencia con respecto a Benedicto. Benedicto no abdicó, sino que hizo una declaración de sede impedida. Él retuvo el ministerium y el munus. Todo esto está muy estudiado canónicamente. Entonces, a la muerte de Benedicto, el papado canónico aquí en la tierra está terminado. Aunque Bergoglio muriera, o lo asesinaran, o renunciara, o la masonería eclesiástica pusiera a otro, no puede ser papa, porque el último ha sido Benedicto. Y como Bergoglio es el gran destructor, el colegio cardenalicio es mayoritariamente nulo, inválido. Incluso de los pocos cardenales que queden nombrados por Juan Pablo II y por Benedicto, si alguno cabildeó e hizo trampa, como así sucedió, para que saliera elegido Bergoglio, porque fue inválida la renuncia de Benedicto. Y además, la elección canónica de Bergoglio, independientemente de que ni siquiera es diácono. O sea, es que lo de Bergoglio es la impostura máxima. Estoy entendiendo, o entiendo mal, que Bergoglio no es que no sea papa legítimo, sino que es el que no va a haber ningún papa después de Bergoglio. Efectivamente, después de Bergoglio, el próximo papa, el próximo y último papa, lo va a nombrar el cielo. Y en Umbe se dice, y hay otras profecías, no solamente Umbe, porque Umbe encaja con Garabandal, bueno, con visiones de santos y beatos, que no son cualquiera, Ana Catalina Emmerich, Bernardino de Bustis, Santa Hildegarda de Bingen, Isabel Canori Mora. Bueno, o sea que todo esto tiene mucho sustento. Entonces, ahora mismo estamos
en la siguiente fase, para que la gente no se asuste, porque ahora ¿qué hacemos, no? O sea, no tenemos papa y los rusos van a empezar a liarla, ¿aquí qué hacemos, no? Y encima España está como está, ¿no? Dan ganas de coger un cohete para Saturno. No hay que hacer eso. La solución pasa por estar bajo el manto de la Virgen María. ¿Qué significa eso? Creer en ella, creer en sus mensajes. Y en eso la Virgen no es original, estar en gracia de Dios. Hay que estar en gracia de Dios. Pero eso se aplica a cualquier época y en cualquier momento. Para un cristiano siempre tenemos que estar esperando porque no sabemos cuándo va a llegar el Señor. Normalmente nuestro encuentro con el Señor será nuestra muerte. A ver, la Santa Misa es un encuentro con el Señor, pero no nos referimos a ese encuentro. Pero es que nuestra generación tiene muchas más probabilidades, salvo que uno sea muy anciano y se muera ya mismo, de que su encuentro con el Señor sea en vida, porque no da tiempo a que de forma normal lleguemos a la vejez y no haya venido el Señor. Es que no da tiempo. La semana pasada entrevistaba al padre Vegara, que es el sacerdote que acaba de ser apartado de su ministerio en Orihuela, Alicante, por decir que Bergoglio era un hereje, y al menos me aclaraba desde su humildad, porque es un hombre extraordinariamente humilde, pero también desde sus conocimientos teológicos, que por supuesto superan los de este periodista, que son ninguno, la compatibilidad de no reconocer a Bergoglio como papa, incluso pensar que es un hereje, y sin embargo seguir participando, al menos de momento, en los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Es decir, me explicaba cómo, no recuerdo si fue en antena o fuera de antena, creo que fue en antena, cómo era coherente, si la consagración era correcta, el participar de la comunión, pese a no reconocer a Bergoglio como una autoridad en la Iglesia. ¿Cómo se compatibiliza este mensaje durísimo que tú nos estás transmitiendo con seguir participando de la Eucaristía, seguir participando de sacramentos, de la confesión, de la comunión, de la extremaunción, del bautismo? Es decir, ¿cómo es compatible esto con seguir perteneciendo al cuerpo de la Iglesia, una santa, católica y apostólica? Sí, es compatible, porque si el sacerdote es válidamente ordenado, Cristo opera a través de su ministro. Así que las 4 condiciones para que el Señor esté presente en la misa son independientes de Bergoglio. La validez del ministro ordenado, que las palabras sean las correctas, que las especies sean pan sin levadura y vino, y que haya intención de consagrar. La última, alguien dirá, bueno, ¿yo cómo sé si el cura está teniendo intención de consagrar o está pensando pito, pito, gorgorito? Bueno, ya Santo Tomás dijo que tenía que ser algo evidente y expreso, porque si el cura estaba pensando en el partido de fútbol de la tarde, aún así la Iglesia suple. Para ese caso sí. Lo que no puede suplir es la Iglesia si no es sacerdote, o si no hay pan y no hay vino, o si las palabras son otras. De una manera muy similar, el padre Vegara me intentó explicar que mientras la consagración no se adultere y sea válida, ese sacramento sería válido, ¿no? Salvo que fuera manifiesto, o al menos así lo entendí yo, una consagración no válida, no ajustada a la consagración divina. Así es, por eso tenemos que estar atentos, porque están terminando el sínodo de la sinodalidad, que es una herejía más de Bergoglio, y seguramente empezarán a introducir cambios. La Santísima Virgen en Umbe da mensajes en ese sentido. De los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor. Es decir, habrá zonas donde den cambiazos, hagan unos cambiazos, o que conviertan el altar en un circo. Allí suban mujeres, suban protestantes. Bueno, pues claro, si aquello se convierte el altar en la mesa de un casino, hagan juego, pues ahí ya no estará el Señor, porque eso ya no será la misa. Pero en general, todavía, claro que sí, hay que seguir yendo a misa, por supuesto que sí. El Señor sigue haciéndose presente, sigue sufriendo, sigue en el Calvario. Cuando se burlaban, estaba solo, lo escupían. Bueno, es que esa es la misa, esa es una forma de ver la Santa Misa, ¿no? Que nadie se extrañe de ahí no está el Señor, porque la misa es modernista. Bueno, claro, es que por esa regla de 3, incluso desde tiempos de Juan Pablo II, habría que haber dejado de ir a más de una misa. No es así. El Señor sigue estando presente, tenemos que estar atentos. Entonces, desde bastante antes de San Juan Pablo II, probablemente.
Claro, porque el modernismo ya fue horadando la roca petrina, le hicieron la vida imposible. El Vaticano II ya vino a sustituir mucho de tradición por modernidad y a protestantilizar mucho la Eucaristía, ¿no? Sí, se introdujeron algunos documentos ambiguos, sobre todo lo peor fue el posconcilio. Eso ya fue barra libre, aprovecharon el posconcilio para, en muchas zonas de Europa, hacer lo que les dio la gana, ¿no? Que eran medio protestantes algunos, pero en general la Iglesia sí sigue teniendo sus sacramentos, ¿no? Entonces, lo que yo quería decir es que esta época tiene una particularidad única, y es que, por un lado, sigue valiendo la doctrina de siempre. La palabra de Dios es inmutable. Los sacramentos son 7. El sermón de la montaña no ha cambiado, ni el evangelio, ni los mandamientos, ni nada. Entonces, eso lo tenemos que mantener. Ya se están encargando de adulterarlo y contaminarlo todo, con bendiciones a parejas usando la palabra eufemística en situación irregular. ¿Cómo que situación irregular? En pecado mortal. Pero ahora se dice en situación irregular. Bueno, pero por otro lado, en esta época no vale lo que antes sí valía. Es decir, si decimos que Satanás ha tomado el vértice de la Iglesia y tiene en sus manos ese arma de destrucción masiva poderosísima, que es la falsa obediencia, porque no pensaríamos que se iba a conformar el demonio con tener a un grupo de cardenales, ¿no? Bueno, siempre habrá habido obispos masones, cardenales masones. Es como el que hace trampa en una competición. No se va a conformar con llegar a semifinales, ¿no? O sea, ya puestos a hacer trampas, querrá ganarla y adulterar la final y levantar el trofeo, claro. Pues eso es lo que ha pasado. Entonces, una vez que ellos ya tienen en la cabeza al que manda, y es uno de los suyos, toda esa obediencia fluye hacia abajo, a través de los obispos, claro. Los sacerdotes tienen que rendir obediencia al obispo y el obispo a Roma. Entonces la situación parece endiablada y desesperada. Si nos está viendo algún cura, dirá, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Madre mía, ¿cómo salgo de esta, no? Tranquilos, porque para eso viene la Virgen. Es que si todo esto fuera mentira, no hubiera venido. Porque ella no viene aquí para quitarle el lugar al vicario de su hijo. Ella precisamente viene porque, como sabe que estamos en el final de los últimos tiempos y que sus hijos, ahora y toda la humanidad después del aviso, vamos a estar bajo esos dos alfiles, las dos bestias apocalípticas, el falso profeta y el anticristo, o nuevo orden mundial, masonería eclesiástica, que trabajan en unión. Por eso viene ella, con enorme poder exorcista, lo mismo que su hijo. El primer Papa San Pedro lo dijo en su carta. El Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo, el padre de la mentira. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que no se turbe nuestro corazón, no ponerse nervioso, no decir me voy con los ortodoxos, no. Hay que seguir militando en la Iglesia Católica. Pero lo que ya no vale es lo que antes valía sí o sí. Es decir, le hago caso, bueno, por supuesto a lo que diga Bergoglio, de eso ni hablar, pero a lo que me diga el párroco depende, porque si el párroco me va a decir que valen las iniciativas de Bergoglio, entonces no le hago ni caso al párroco. Y así con el obispo. Si estás disfrutando del programa, haznoslo saber con un café. En buymeacoffee.com, La Resistencia con José L. Tienes la información en Telegram y en la descripción del programa. Esto es El Disenso. Esto es La Resistencia con José L. Sánchez. Lo cuento siempre que puedo, que como estoy en un lugar donde no entiendo ni papa de lo que dicen, me ahorro la homilía. Entonces, no sé lo que dice el papa, no sé lo que dice el sacerdote y desde luego no rezo por las intenciones de Bergoglio. La Santísima Virgen tiene como hijos predilectos a los sacerdotes. El cielo no malogra ni una sola vocación. Que nadie tema en confiarse a la Santísima Virgen y que su matrimonio o su vocación sacerdotal se vaya a ir al garete. No. Va a ser reforzada, sostenida. Claro que ya veremos cómo van a sucederse los acontecimientos. Nadie sabe exactamente cuándo va a llegar el aviso, quién va a ser el inicuo, en qué momento no va a haber transubstanciación, cuándo va a comenzar la persecución. Ahora nos acercamos al segundo apagón eucarístico. Por un B sabemos que va a haber 3 apagones eucarísticos. El primero ya sucedió en la infausta Semana Santa del año 2020. Primer apagón eucarístico. Cierre de iglesias, lo que nunca jamás ha pasado. El peón de la masonería eclesiástica fue el primero que promovió las soluciones punzantes que
pidió el cierre de las iglesias, que obligó a todo el mundo en el Vaticano a ponerse el acto de amor, que en el día de Navidad del año 2020, en lugar de hablar de que el Hijo de Dios había nacido, dijo que la esperanza del mundo eran las soluciones punzantes. Ese fue el primer apagón eucarístico. Tachó de curas rebeldes y adolescentes a los pocos valientes que salieron a atender a los enfermos. La Iglesia siempre ha hecho eso. El sacramento de la unción de enfermos, ahí está. Si un enfermo tiene una enfermedad contagiosa, ¿qué pasa? ¿Que no hay que darle la extrema unción? Es que, ¿qué dirían? San Damián de Molokai, San Carlos Borromeo, si vieran lo que sucedió en el año 2020. Ellos sí que salieron a la calle cuando había pestes y la gente se moría por millones. Entonces, ahora vamos hacia el segundo apagón eucarístico, de la mano de la palabra mágica que el nuevo orden mundial, el otro peón, tiene, que es la palabra emergencia. Ahora se van a sacar de la manga emergencia climática, emergencia terrorista, emergencia energética, emergencia alimenticia, emergencia sanitaria y emergencia hídrica y todo lo que usted quiera para confinarnos. Como ya hicieron la prueba en el año 2020 y vieron que más o menos funcionó bien, porque tienen todos los altavoces. La Santísima Virgen al padre Stefano Gobi, unas locuciones aprobadas que se dieron durante 25 años, desde el 72 hasta el 97, le explicó el Apocalipsis. Porque ella va dando sus mensajes en varios sitios, no solamente en Umbe. Y al padre Gobi, dentro de la explicación que le dio la Santísima Virgen del libro del Apocalipsis, ella dijo que la bestia tenía 10 cuernos, que eran los 10 grandes medios de comunicación, las grandes corporaciones por las cuales se va propagando la mentira continuamente. La CNN, bueno, las que sean, ¿no? Y ahora con Internet ya ni te cuento, con Google, con esta plataforma, hay muy pocos reductos de libertad. Estamos como en los tebeos de Asterix, solamente hay una pequeña aldea, una pequeña zona que va resistiendo, pero cada vez nos van a ir atornillando más y más. De forma que terminaremos censurados, perseguidos, y quien no se ponga algo para estar localizado no podrá comprar ni vender, que es la famosa marca que vendrá de la mano, pero eso lo asociamos nosotros al tercer apagón eucarístico. Ahora, cuando venga el segundo, no es el definitivo todavía. Parece que da todavía. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Confiar en la Virgen, no desesperarse, estar atentos. Ir formando, quien pueda, pequeñas comunidades. Los sacerdotes, a ver si encuentran algún obispo fiel y viceversa. Los obispos fieles, que algunos habrá, por supuesto, no todos son malos, tendrán que irse mentalizando. Lo primero que hay que hacer es resolver, tomar una decisión en el interior. O sea, lo que no es nada recomendable es que llevemos 11 años con Bergoglio, más de un año sin papa, y todavía la mayoría de la jerarquía, la mayoría de los obispos y la mayoría de los párrocos, y por supuesto la mayoría de los fieles, de los seglares, están ajenos a la situación. Están perdiendo el tiempo miserablemente. No son conscientes. Pensarán que esto se va a arreglar, que lo de Rusia terminará, que después de Pedro Sánchez en España vendrá Santiago Abascal, que esto se va a arreglar y que después de Bergoglio vendrá otro. No se va a arreglar. Estamos en un punto irreversible. De las apariciones de la Virgen de Umbe sabemos que la Semana Santa del año 2020 marcó el punto de no retorno. Hubo tiempo antes, 7 años, Dios es tan paciente que a pesar de que él sabía que le habían dado un golpe de estado a su vicario, dio 7 años, número bíblico, desde marzo del 13 hasta marzo del 20. Pero Bergoglio no se enmendó. Es más, Bergoglio llevaba en la impostura sacerdotal desde el 69 hasta el año 2013, cuando llegó el 13 de marzo y se asomó al balcón. Que por cierto en Umbe hay una aparición un 13 de marzo en el que el mismo Satanás engaña a la vidente y se disfraza como de la Virgen. Antes dije que las fechas eran fundamentales. Un 13 de marzo, el día en el que alguien salió disfrazado de papa al balcón y se hace pasar por papa desde hace 11 años. Bueno, pues cuando llegó la Semana Santa del año 2020, que fue una de las profecías cumplidas de Umbe, hay 5 profecías cumplidas. Las voy a citar simplemente. El agua que cura, los obispos no le hacen caso a la Virgen, los seglares sí le hacen caso a la Virgen. Dentro de los seglares, ella nombró a 2. Dijo, ya vienen aquí 2 seglares a ayudar. Pensamos,
por exclusión, que somos Arturo y yo, esos dos seglares de la profecía dada el 4 de junio del 71. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos ayudado a que se conozcan, a que se restablezca su pureza cuando hicieron los cambiazos en Bilbao, porque llevamos 2 años trabajando intensamente para darlos a conocer con vídeos, libros, y porque somos 2, y porque somos seglares, y porque nos han aparecido otros 2. Entonces, esa es otra de la profecía, de las 5 profecías cumplidas. Otra es la del papado, la profecía del papado, ya se ha cumplido. En el tiempo que queda cambiarán 2 papas más, exacto. Y la 5ª profecía es la de la niebla, que no la voy a explicar porque es un poquito compleja, pero se demuestra matemáticamente que en la Semana Santa del año 2020, señaladamente de jueves a viernes santo, se formó una niebla. Más de uno recordará aquella imagen de un iluminado Bergoglio solitario en el centro de la imagen y nuestro Señor a oscuras, en penumbra, en un rincón. O sea, esa imagen vale más que 1000 palabras. Un falso vicario de Cristo que cierra las iglesias, que se carga el triduo pascual, que es lo más sagrado para un católico, y que pone al Señor a oscuras a sus pies. Y desde ese momento, el cielo dijo, estáis en el descuento de partido. Ya el aviso, que es la primera manifestación de la parusía, viene sí, sí o 20 veces sí. Umbe tiene 2 líneas, que son la toma del vértice de la iglesia por el enemigo. Ese es un pilar fundamental que hemos desarrollado en el año 22. Y el segundo pilar fundamental de Umbe es la parusía del Señor. Está cercana a la venida del Señor. Porque como esto humanamente ya no tiene arreglo, si Dios se quedara cruzado de brazos mirando como aquí cada vez hay menos fe, cada vez hay más pecado, más abominación, más destrucción, y su hija la Iglesia Católica está tomada por los enemigos y países otrora católicos ahora son pues el cortijo de la masonería, como España, Francia, pues entonces podríamos decir los pocos católicos que quedáramos, bueno, estamos abandonados. Pero Dios no nos abandona, manda a su madre, reina de los profetas, se ha reservado lo mejor para el final, y quien le haga caso a la Santísima Virgen es promesa de ella, no va a sufrir ningún castigo. No confundir cruz con castigo, no es lo mismo. Cruz, la cruz el cristiano lo lleva toda la vida, pero ella nos va a librar de los castigos apocalípticos. Hay que mirar que estamos ya en los años del apocalipsis, pero si lo miramos desde el lado bueno, que es el lado de la esperanza, el lado del encuentro con el Señor, el lado de ser considerado un hijo digno de la Virgen, que está en la vía iluminativa que nos enseñó Santa Teresa de Ávila, pues no nos vamos a desesperar. Pero si somos unos réprobos y negamos a Dios, entonces vamos a vivir el apocalipsis por el lado malo, por el lado de las copas de la ira, del lado del castigo. Agustín Aranda, muchísimas gracias, porque sé que es muy complicado en tan poco tiempo, y nos hemos pasado de largo el tiempo de este programa, intentar aproximar a todos los que no hemos leído Umbe 101 preguntas y respuestas, el libro de Arturo Picatoste y de Agustín Aranda, que les recomiendo que adquieran a través de Amazon. Es muy complicado explicarnos todo lo que nos has explicado. Te emplazo, si te parece, a que tengamos otra conversación poco más adelante y nos puedas dar más explicaciones sobre estos mensajes, estas profecías y esta deriva que ya anunció Nuestra Señora la Madre María en Umbe y que vosotros explicáis en este libro. De acuerdo, José, a vuestra disposición. Muchas gracias. Dale un abrazo fuerte a Arturo Picatoste de mi parte y que Dios te bendiga. Igualmente. Y a ustedes, queridos oyentes, espero que hayan disfrutado de esta charla y se habrán quedado en muchos aspectos tan a cuadros como este periodista. Nos falta información. Vuelvo a incidir, les recomiendo, y me recomiendo a mí mismo, que le digo, ya me lo han comprado, pero aún no me ha llegado, leer ese libro Umbe 101 preguntas y respuestas, escrito por Arturo Picatoste y por Agustín Aranda, y yo les espero el próximo miércoles aquí en el Disenso, en La Resistencia, con José L. Sánchez. Saludos cordiales. El periodismo más audaz,
La información de aquello que de verdad está ocurriendo. Las voces más insumisas con los poderosos. Periodismo de combate. La Resistencia. Con José L. Sánchez.